A darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día, Leonardo Gil, politólogo, y una visita oportuna porque estamos cerrando este año 2022 y vamos a pasar balance de este año a nivel político. Bienvenido, Leonardo. Muy buenos días, gracias. Un placer estar con ustedes aquí, dándonos un baño de juventud con ustedes. Muchas gracias. Algunos jóvenes, otros no tan jóvenes. Jóvenes ¿verdad? aún. Así es. Bueno, como le decía en la introducción, vamos a pasar un balance de la actividad política en República Dominicana en este año 2022, que pareciera como que las elecciones son el año próximo, pero todavía falta, es en el 24, y aquí la política, la actividad política no cesa. ¿Cómo usted podría valorar lo que ha sido la política en este año 2022, ya a varios días de terminar este año? Bueno, yo creo que ha habido actividad permanente, no cesante. Creo que ha habido muchas violaciones a las leyes electorales, consentimiento a esas violaciones, y a veces hasta han sido cómplices en muchas ocasiones. Pienso que los partidos políticos, básicamente Fuerza del Pueblo y PLD, tuvieron mucha actividad. Sí, demasiado. Muchos retos. El PRM no tuvo tanta actividad, pero... PLD, ¿usted sacó el PRM del grupo? No, porque el PRM Aquí, no hizo mucho activismo político. El PRM reorganizó lo que tenía que ver con su dirección. Así es. Pero no tanto activismo. De hecho, tú me dices cuáles son las actividades del PRM y yo te digo, bueno, se limitó solo a eso. Sin embargo, el PLD y la Fuerza del Pueblo sí tuvieron mucha actividad. Estaban tratando de, en el caso del PLD, definir quién podría ser su próximo candidato o aspirante a candidato de la presidencial. Y la Fuerza del Pueblo, pues, tratando de seguir atrayendo cada vez más a la cantera principal que tienen, que es el PLD. Y en eso se pasaron básicamente, esos dos partidos se han pasado. No así el PRM, que simplemente se limitó a escoger sus autoridades y luego a tratar ya de consolidar su dirigencia media y menos de ahí. Después no veo qué más. Leonardo, mira, tú sabes que la Junta inclusive llamó a los partidos políticos a ver si se ponía de acuerdo con ellos para oye bien, en vez de aplicar la ley, en vez de ejercer su rol, pedirle el favor a los partidos políticos que se abstuvieran de la campaña a destiempo. Sí. Pero aquí tú conoces perfectamente sobre eso. El principal problema que tiene esta jungla política es un tema de cultura política, más que otra cosa. ¿Tú consideras que nosotros hemos madurado lo suficiente y que este liderazgo ha llegado a un nivel de madurez que tenga conciencia de frenar eso, de respetar al ciudadano y de respetar la ley? ¿Tú consideras que hemos llegado ahí o todavía le falta mucho a esto para eso? Yo creo que lamentablemente la clase política no ha entendido todavía por qué se ha generado una desafección con la sociedad. Y yo creo que están padeciendo muchos de necrofilia política. O sea, creo que están padeciendo ese síndrome que tienen algunos seres humanos distorsionados de hacer el amor con los muertos y sentir éxtasis. Y muchos de ellos todavía siguen aferrándose a esas ideas muertas y al pronunciarlas sienten un éxtasis tremendo. Es un síndrome de necrofilia que hace que repitan las cosas vez tras vez. Y la mayoría de ellos tú, sin que abran la boca, ya tú sabes qué van a decir y cómo lo van a decir, porque parece que hay un librito de la vieja política. Y entonces, Leonardo, y todos estos jóvenes, tenisito blanco, mente fresca, nueva política, esa gente todavía no se hace notar en ese escenario político al que te refieres, que tiene necrofilia. Sí, yo creo que se hace notar, Se hace notar. Y está empujando poco a poco a esa clase política de siempre. Creo que lo está empujando un poco, porque ellos por lo menos de boca ya te están diciendo muchas cosas. Sí. El concepto de acercarse, el concepto de ser cercano, Sí. el concepto de la comunicación,
están tratando, aunque muchos de ellos comunican análogamente dentro de una plataforma digital. Y ellos creen que están siendo digitales, pero están comunicando análogamente todavía. ¿Cómo así? Por ejemplo, no se impone ya en ese escenario político al que te refería ese pensamiento de los jóvenes. Tenemos una cantidad amplia de jóvenes diputados cuya edad no llega a los 30 años. Tenemos un amplio segmento también de jóvenes funcionarios en los principales partidos políticos cuya edad no llega a los 35 años. O sea, muchos jóvenes involucrados provenientes de diferentes sectores de la sociedad. Todavía no se impone el sentir del pensamiento de ellos. No se impone, están empujando. Están empujando, sí. Okay. Interesante. Mira, Leonardo, una cosa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que aquí ya se han ido estructurando en cierta medida, aunque el señor Abel Martínez no tiene quizás esa categoría, pero ya está definido prácticamente que va a ser el candidato de su partido. Ahora, con todo y que el escenario está definido, yo no sé si tú lo has visualizado de esa forma, yo siento que en la República Dominicana el escenario al día de hoy está matizado. Hablo en sentido general, no quiero individualizar los temas. El escenario político está matizado por la cháchara, por cosas que no tienen sustancia. O sea, tú no ves como que hay una proclividad hacia el debate de los temas fundamentales para desarrollar este país. O sea, en todos los partidos, hablo en sentido general. Tú puedes ver quizás propuestas, con frecuencia tú ves quizás a Leonel Fernández que en algún momento aporta algunos temas, algunas ideas, pero como que tú no ves a los demás en esa sintonía. Por eso hablo en términos general, porque un solo no puede. ¿Tú cómo visualizas eso? ¿Tú crees que nosotros vamos por buen camino en materia de debates políticos, en materia de propuestas, o simplemente estamos haciendo campaña para ver quién llega y quién se quita? Bueno, yo creo que no hay matices, creo que hay brochazos, que es más todavía. Ciertamente hay un discurso muy populista que solamente enuncia cosas, pero no profundiza en nada. O sea, no hay debate de ningún tipo de idea. O sea, no se debate, por ejemplo, qué hace a un país rico que lo diferencia de un país pobre. Sus instituciones. Ve acá. ¿Qué pasa en los países ricos? Que las instituciones funcionan fuerte o medianamente, pero funcionan. Sí. Los países pobres tienden a no funcionar. ¿Por qué? Porque existe el cesarismo, el culto al que está manejando la nómina pública. Y eso hace que las instituciones no funcionen. Entonces, cuando no funcionan las instituciones, es difícil insertar las ideas porque sobre qué se van a sustentar. Y tú tienes, por ejemplo, que tenemos dificultades para que funcione el Congreso. Tenemos dificultades para que funcione la justicia. Tenemos dificultades para que funcione la policía. Tenemos dificultades para que funcionen los sindicatos, para que funcionen las iglesias. O sea, hasta que no fortalezcamos la parte institucional más que las obras faraónicas que ignorantemente le pedimos a un gobierno, pero es que no ha construido tal monumento, es que no ha hecho tal, o sea, cuando institucionalmente estamos devastados, no vamos a poder avanzar como país y mucho menos como clase política. Leonardo, yo quisiera preguntarte lo siguiente, una inquietud que tiene tiempo dándome vueltas en la cabeza. Nosotros analizamos la región de Centroamérica y el Caribe, que son lo más parecido a nosotros, ¿verdad? Porque cada región del mundo tiene sus particularidades, su idiosincrasia y sus realidades distintas, pero Centroamérica y el Caribe. Cuando nosotros nos vamos al sistema de partido político dominicano y tú ves lo que ha pasado en los otros países de la región, se pudiera hasta decir que el sistema de partido de nosotros de alguna manera ha sido el más estable. Como que del 61 para acá, a pesar de lo que pasó en el proceso electoral pasado, lo que pasó en el 94, de alguna manera, los partidos políticos de este país se la han sorteado para que se haya mantenido
como una estabilidad en el sistema que pocos países de la región pueden exhibir. Y eso tiene sus fortalezas porque eso te trae inversión, te trae estabilidad, te trae una serie de cosas que eso es lo que nos ha permitido que el turismo crezca y la inversión, ¿verdad? Ahora, aquí hay gente, Leonardo, que cree que lo que ha pasado en Centroamérica y en otros países aquí no va a llegar. Y cuando tú te fijas en, por ejemplo, los niveles de abstención que hay en cada elección, va incrementándose. O sea, más gente deja de confiar en los partidos tradicionales, más gente deja de confiar en los actores tradicionales del sistema. Y eso, de continuar generándose, va a llegar un momento que va a llegar un outsider, va a llegar un tipo que no es de la política tradicional y se va a colarse presidente. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿entiendes tú que están dándose las condiciones o están dadas las condiciones para que en algún momento en el próximo proceso electoral aquí haya una figura alternativa? O sea, que ese descontento, porque por ejemplo tuvimos una abstención de más del 50% en las elecciones pasadas. Toda esa gente que prefirió votar por ninguno ya es mayoría. Y en algún momento puede decir, bueno, yo no quiero nada de lo que me ofrece lo tradicional. Pero en el 24 hay posibilidad de que aquí, por ejemplo, la gente diga, es más, voy a probar con Carlos Peña. O es más, voy a probar con otro, pero no quiero nada de lo viejo. Mira, déjame hacerte un preámbulo breve. En el 2015, a mí me tocó trabajar en una campaña en Nuevo León, México, con un candidato. En ese momento, en el 2014, en México habían aprobado la ley para que un candidato independiente pudiera correr, inscribirse sin exacto, partido. sin partido. Entonces, hicimos un primer ejercicio en Nuevo León a la gobernación del estado de Nuevo León. Imagínate, en el 2015, la partidocracia fuerte en México, todavía PRI, PAN fuerte, Morena estaba ascendiendo en ese momento, pero nosotros corrimos una campaña a gobernador de ese estado con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y hoy, o sea, y en ese momento, nadie nos hacía caso. Nosotros hicimos una campaña antisistema totalmente. Totalmente. La prensa, creo que fue la primera vez que en América Latina se usó de verdad el Facebook para hacer una campaña electoral. O sea, y fue, el asunto fue que ese antisistema, o sea, nosotros logramos que la gente, digamos, encarnó el animadversión de la gente por la clase política. Porque si tú le preguntas a la gente normal, ven acá, muchos, tú vas a su casa, a mí no me hable de política. O yo no quiero saber de política. Claro, la mayoría de la Todos los políticos son iguales. O los políticos nada más vienen en tiempo de elección. Y vienen y tú no lo ves más. Y todos los políticos son unos ladrones. O sea, eso es lo que la gente, lo que en el, digamos, hasta un mito se pudo haber convertido, por la gente cree eso de los políticos. La gente cree que todos los partidos son iguales. La gente, porque ya no hay una ideología que lo identifique, no puede decir cuál es la ideología. O sea, la gente cree que los partidos son iguales. O sea, significa que ya han perdido y se ha generado esa animadversión y esa desafección por los políticos. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que pueda surgir alguien que pueda encarnar todo eso y que la gente se lo crea. En el proceso pasado, por ejemplo, tú le preguntabas a alguien, ¿por qué tú vas a votar? Y te decía por Luis. ¿Y por qué? Porque hay que sacar a esta gente de ahí. O sea, no es porque me ofrece nada, es que yo simplemente, porque la gente está viviendo en un inmediatismo total y esta sociedad va rápido, va a saltos cuánticos. Y sobre todo los jóvenes, o sea, quieren cualquier cosa menos lo que hay, pero lo quieren ya. El asunto es quién encarna ese sentimiento y que sea creíble. Leonardo, interesante. usted como politólogo, me imagino que maneja números, maneja encuestas. ¿Cómo está la cosa actualmente? ¿Cómo está el escenario político entre los principales candidatos? Abinader, Leonel y Abel. ¿Cómo, esos números que usted maneja, qué le dicen? Bueno, tenemos dos cosas. Primero, hay dos candidatos que están por encima de sus partidos y hay uno que está por debajo de su partido. O sea, eso es bueno y es malo. En el caso del presidente Luis Abinader, está midiendo
por encima de su partido alrededor de 8 o 10 puntos. En el caso de Leonel Fernández, está por encima de su partido y lo está casi doblando. Eso significa que hay que ver que, y eso ayuda a que puedan armar su estrategia. Y en el caso de Abel Martínez, está casi 8 o 9 puntos por debajo de su partido. Eso significa que tiene que buscar la forma de cómo arrancar, y evidencia sorpresivamente un nivel de desconocimiento muy alto con relación a lo que es el PLD. O sea, Abel está muy por debajo del PLD. No, pero yo quiero saber la preferencia del electorado, cómo anda, o sea que... Bueno, ya estaba comentando el compañero, amigo, colega, que hay alrededor de un 50% que no quieren a nadie. Entonces imagínate partiendo de ahí. O sea, digamos, nosotros hemos estado midiendo 40, 45% que no quieren a nadie. O sea, yo no quiero partido, yo no quiero a esta gente, no quiero... O sea, por eso te das cuenta cómo los candidatos quieren parecer menos políticos y más ciudadanos. Sin embargo, Leonardo, llama la atención el hecho de que Leonel aparece muy por encima de su partido, Luis Abinader también, y según lo que destacas, Abel aparece muy por debajo. ¿A qué se deberá eso? Bueno, acuérdate que primero Leonel, presidente, nivel de conocimiento, mientras más nivel de conocimiento tú tienes, van a pasar dos cosas. Más simpatía puedes tener y al mismo tiempo más desempatía, por decir algo. O sea, eso significa cuando la gente te dice su techo o los que nunca votarán por él es muy alto. O los que votarán por él también va a ser porque el nivel de conocimiento arrastra esas dos cosas. Entonces, en el caso de Abel, su nivel de conocimiento no es ni cerca del de Luis ni del de Leonel. ¿Cómo va a ser? Entonces, usted lo que me está diciendo, Leonardo, es que si hoy se hiciera una medición real, Abel está en un tercer lugar. Claro. Pero déjenme decirle por qué. Mira qué pasa. Todos nosotros, miren, hay un 18% de ciudadanos que hablamos de política y estamos en política, un 18%. Hay un 70, ¿cuánto? Un 82 que no le interesa hablar de esto, ni sabe de esto. 72. Y cuando tú crees que todo el mundo conoce a Abel, o sea, no lo conocen. O sea, ¿quién es ese? No saben quién es. O sea, ¿qué ha hecho? O sea, ¿cómo lo conocen? Pero en serio, siendo alcalde de la segunda provincia más importante. Pero claro, y en esa segunda provincia más importante tú vas y hay personas que no lo conocen. Sí, claro que no puede pasar. Entonces imagínate fuera de ahí. Imagínate al joven de 26, 27 años de Los Minas o el de Boca Chica, o sea, que tú le digas, Abel. Leonardo, ahorita hablabas de que la Fuerza del Pueblo y el PLD comparten un nicho electoral, ¿verdad? Un mismo segmento electoral. Y ahora me llama poderosamente la atención cuando tú hablas de que Abel está aproximadamente un 8 o 10% por debajo de su propio partido, que es una estructura muy poderosa. ¿Pudiera ser, Leonardo, que haya un segmento de ese partido que esté, digamos, rezagado, que no se haya integrado a la campaña, esperando las mediciones en las que la gente cree para ver si ellos se mantienen en ese partido o se van a... ¿Pudiera ser eso? Claro que sí. Fíjate que todavía no hay una integración real de todas las fuerzas del PLD alrededor de Abel como eje gravitacional que lo agrupe. O sea, todavía. Entonces, eso hay que trabajarlo. Claro, estoy diciendo, eso es hoy. Por eso las encuestas y los encuestadores no somos futurólogos. O sea, eso significa que va a pasar eso en el futuro. De hecho, las encuestas se hacen para tú hacer estrategia para variar eso. Bueno, si ahora está pasando esto, entonces yo voy a hacer estrategia para que en 2 meses ya no sea así. Exacto. O sea, eso no significa que va a permanecer en el tiempo. Esto lo que significa es que es una herramienta para ellos saber qué hacer. Por ejemplo, necesitan una campaña para elevar el nivel de conocimiento. Bueno, ya tienen que saber cómo la van a hacer y qué van a hacer. Leonardo, con una ruptura del bipartidismo perfecto, real, como está pasando en Santo Domingo, que no pasaba, a pesar de que Leonel fue solo, en el proceso pasado todo el mundo sabía que Leonel no tenía posibilidad de triunfo. O sea,
no hubo una ruptura del bipartidismo perfecto, hubo digamos, un punto de inflexión, pero evidentemente que había una polarización entre la oposición y el caso del PLD que se mantiene en el gobierno. Pero hoy sí hay una ruptura de ese bipartidismo perfecto. ¿Tú consideras, por ejemplo, el PLD que es una estructura poderosa todavía? Leonel Fernández, que me parece que se ha convertido en un fenómeno electoral, ¿verdad? Un individuo que tiene 10 años fuera del poder, que ha recibido todos los embates del mundo de gente a la que él inclusive ayudó a salir del anonimato, le entraron con todo. Y el caso de Luis, que a pesar de que va caminando, ¿verdad?, haciendo su cosa, la realidad o las realidades por las que llegó a ser presidente no son las mismas de hoy. O sea, se dieron elementos inclusive que no se dan regularmente en una campaña electoral. ¿Tú consideras que hay primera vuelta en ese escenario que yo estoy planteando? Bueno, yo te voy a decir dos cosas a modo de preámbulo. Mira, fortaleza del PLD, su estructura Muy poderosa. y su liderazgo local. O sea, el PLD tiene líderes locales más fuertes que lo que tiene la fuerza del pueblo. Sí. Debilidad con relación a la fuerza del pueblo, su candidato presidencial. Evidentemente el nivel de Leonel Fernández es poderoso con relación a esto. Pero no tiene la estructura todavía, no significa que no llegue a tenerla. O sea, no tiene todavía la estructura del PLD ni la fortaleza del liderazgo local que tiene el PLD. Para convertir la simpatía en intención. Exacto. ¿Por qué? Porque el PLD tiene muchos líderes locales potentes para alcaldes, diputados, etcétera, Sí. que todavía la fuerza del pueblo Entonces no eso tiene. podría colocar a modo lógico a Abel muy por encima de Leonel en cualquier momento. No necesariamente. La estructura se va a Porque imponer. acuérdate que hay fraccionamiento de votos, tú fraccionas, o sea, ahora vamos a tener 4 boletas. Sí, 4 boletas. Eso significa que la gente va a tener un menú de cosas y yo puedo querer a un candidato presidencial, pero no quiero a este local, Exacto, o viceversa. O O viceversa, sea, sí. entonces puede haber un fraccionamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Depende del crecimiento que pueda tener el candidato del PLD a partir de este momento y de un crecimiento que pueda tener Leonel Fernández. Porque para que se genere segunda vuelta, los dos deben sumar al menos 45-50%. Entonces, para generarse eso, tiene que subir. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, si Leonel Fernández subía a un 10, a un 12, se generaba una segunda vuelta, pero no subió. ¿Verdad? Entonces, tiene que subir el candidato del PLD y casi igualarse a la fuerza del pueblo para que se genere una segunda vuelta. Ronaldo, ¿sería exitosa una alianza municipal entre el PLD y el partido de gobierno, compartiendo el PLD un mismo nicho electoral con la fuerza del pueblo? ¿Tú crees que eso daría resultados? O sea, no harían, por ejemplo, si el gobierno decide hacer una alianza como la que propone Hipólito, por ejemplo, con el PLD, no harían los PLDistas y dicen, pero esta gente no son nuestros líderes naturales, o sea, nuestro líder está por allí o parte de eso, y además de eso, esta gente lo que nos ha sacado de nosotros del poder. O sea, eso tendría resultado en términos electorales, ¿tú crees? Bueno, acuérdate que el candidato local, su universo es su elección local. Él te dice de boca, no, a mí lo que me interesa es que el presidente gane, yo me sacrifico, pero no es verdad. No. O sea, su universo es su candidatura local. O sea, el que está corriendo a diputado, a él le importa salir diputado él, aunque este no salga presidente. Leonardo, pero Interesante. una cosa que yo creo que no Pero dejemos de déjame hablar. terminarte. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que si ese liderazgo local es lo suficientemente fuerte para poder cautivar o para poder hacer que le sigan, entonces cualquier cosa va a ser buena para ellos. Okay. Si pasa eso. Ahora, si tú pones a uno para ensuciar una boleta o poner una boleta que no se sabe quién, probablemente no lo sigan. Pero no necesariamente hay una desmarcación entre un nivel y otro. Ahora, los que son fans van a rayar entero, pero esos no son los más. Esos son los menos. Porque hay mucha gente, bueno, yo tengo compromiso contigo,
en tal nivel, pero después de ahí yo no sé, o sea, Eso se da mucho, ¿eh? siempre pasa. Leonardo, quería preguntarle lo siguiente. Cuando uno ve la situación socioeconómica, política, lo que ha estado pasando geopolíticamente en los últimos 2 años, al partido de gobierno, al presidente, le ha tocado dirigir el país en unos momentos difíciles. La pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia. Y eso ha tenido un impacto en los productos de la canasta básica, en la tarifa de la energía eléctrica que ha subido de manera exorbitante, en los productos de primera necesidad, Los combustibles. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el mismo tema de la inseguridad ciudadana, que en los últimos días se ha controlado un poco, pero duró todo el año en situaciones muy difíciles. Cuando tú ves todas las variables lógicas, la situación hoy está más difícil que hace 2 años. Entonces, inevitablemente, indefectiblemente, eso se extrapola desde ese punto al tema electoral. O sea, no hay manera que si la gente no está satisfecha con la tarifa eléctrica, con la seguridad ciudadana, con el costo de la vida, eso no se refleje en su simpatía hacia el gobierno. Entonces, cuando uno ve eso, y por un lado entonces tú ves encuestas que le dan un 70% de aprobación a la gestión del presidente. Tuve otras encuestas que no, que el presidente gana en primera vuelta con 60. Tú como que dices, pero ¿cómo es esto? O sea, yo no entiendo. O sea, en realidad, ¿cuál es el sentir que tú ves? O sea, evidentemente eso hay que medirlo científicamente. Pero yéndonos a la realidad del día de hoy, ¿tú entiendes que en realidad el presidente y el gobierno tienen posibilidades de ganar en primera vuelta? Bueno, mira, eso es, digamos, en el día de hoy. Al día de hoy. Impredecible. Porque eso puede cambiar. Sí, pero el día de hoy es impredecible. Mira qué pasa. En julio de este año, la inflación se metió a 23%. La canasta familiar se ha incrementado en más de un 20%. Por un sinnúmero de razones, endógenas y exógenas, Exacto. como tú estás explicando. Eso evidentemente pasa algo interesante cuando tú sales a encuestar a la gente. Y tú le dices a la gente cómo está la cosa. Mal. ¿Cómo está la economía? Mal. ¿Cómo está el gobierno? Mal. ¿Cómo está el presidente? Bueno, el presidente tiene intenciones de hacerlo bien. Yo creo que él... O sea, fíjate cómo... O te dicen, no, las cosas están así porque esos funcionarios que el presidente tiene no sirven, lo están engañando o son malos. O sea, todavía hay como un aura que está cubriendo A la imagen del presidente. a la imagen del presidente. Por eso tuve que estar por encima del presidente, a la imagen. Ahora, ¿hasta cuándo durará eso? Yo no sé, o sea, ¿hasta cuándo durará? Pero en este momento, la gente todavía, cuando digo la gente, estoy diciendo un % importante, todavía confía en que el presidente lo quiere hacer bien. Ok. Es así. No, pero él tiene buenas intenciones. Pero ¿y a qué se deberá eso? Porque es algo hay que como que estudiarlo. O sea, el partido está en el piso, entonces la imagen No en del el presidente, piso. bueno, pues está bien, el partido no está Sí. tan bien, el presidente está muy bien. Exacto. Pero vuelvo y te repito, o sea, fíjate lo que está pasando con esto. Por ejemplo, en el 2016, nosotros, yo estaba trabajando con los republicanos, pero en Nueva York, un estado demócrata totalmente. Cuando terminó la campaña, nosotros salimos a hacer una encuesta en el estado de Nueva York, que es complicado. Y nosotros le preguntábamos a la gente, ven acá, ¿quién tú piensas que es más fiable a la hora de un conflicto mundial, Hillary o Trump? Trump. Y la gente decía Hillary. ¿Quién tú crees que tiene más pedigrí político, Hillary o Trump? Hillary. ¿Quién tú crees que sabe más de Estado, más experiencia de Estado, Hillary o Trump? Hillary. ¿Por quién tú vas a ¿Por votar? quién tú votaste? Por Trump. ¿Y por qué? Porque me cae mal esa vieja. O sea, fíjate que el elector Es una vaina tiene interesante lo que está planteando. una emocionalidad que lo conecta y lo hace a veces fans. No, y que lo termina haciendo decidir más que todos los elementos de peso.
O sea, Cuando a ti porque te mira lo que dice- él está tu diciendo. mamá te decía, mira, mija, pero no le haga caso a ese muchacho, que ese es un tigre. Ay, ay, Es el ay. que me gusta. Pero tú decías, sí, mamá, pero es que él tiene su detalle. O sea, porque los seres humanos Ese me va a interesar. somos máquinas emocionales que a veces pensamos. Y necesitamos una razón para poder justificar una emoción. Que no necesariamente la razón es razonable. Pero es como tú tratar de, Sí. de decirle a un liceísta que se cambie para las Águilas. No, Por ejemplo, yo soy aguilucho, yo no he visto ni un juego, ni conozco ni un solo pelotero de las Águilas. ¿Y por qué tú eres aguilucho? Bueno, pero... Por ¿Y mi tú papá. conoces los peloteros? No, pero yo... O sea, es como esa parte emocional que conecta, y no importa lo malo que sea uno o el otro, si ese es el que te gusta, tú vas a buscar una razón para justificarlo. sí. Eso tiene- No importa, o sea, y por eso se crean los bucles digitales, por eso se crea esa colmena digital, y por eso para los algoritmos se le hace fácil poder Predecir. inundarte de cosas, porque ellos saben qué es lo que te emociona. Por eso, Interesante. pero tiene una base sociológica y es sustentada en la tendencia que lleva la humanidad actualmente. Nosotros somos la generación en la faz de la Tierra que más ha administrado riquezas. Con todos los contrastes sociales que tiene la humanidad, esta es la generación donde tiene el posicionamiento de mayor dominio de materia prima, de tecnología, de ergonomía, de finanzas, de lo que es el desarrollo de los pueblos. Ahora, eso te lleva a que sociológicamente tú tengas conductas y posturas en función a esto, a como usted señala, el caso de Hillary Trump. Pero si tú vas al contexto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, a ese mismo electorado, en atención a el aferrarse al liderazgo como lo tenía Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, ante la amenaza de cataclismo, obviamente que las sociedades se aferran hacia una figura que le dé la seguridad si hay cataclismo. Cuando Trump y Hillary no había proyectado un cataclismo, se había superado un cataclismo económico-financiero subyacente. Pero en el contexto actual, de mi punto de vista, por eso usted analiza el discurso del presidente Abinader en la Asamblea Nacional del 27 de febrero pasado, este año, y no existe una sola palabra que, ni la palabra, ni el concepto, ni algo referente a crisis. Porque desde su óptica, él tiene que evitar que eso sea el referente ante un estudio de su identidad de posicionamiento como imagen, de que él nos refleja el elemento experiencia. Y por lo tanto, a un inexperto tú no le vas a dar la medida. Se murió el piloto a 37,000 pies. ¿Quién va a pilotear? Entonces, eso es un punto que hay que verlo también desde el punto de vista sociológico y las garantías que tienen las sociedades actuales. Sí, miren, ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad del miedo. De O miedo. sea, del miedo, claro. Sí. O sea, cada cosa tenemos miedo, que si no vamos a morir, que si pierdo el empleo, que si no tengo esto, que si, o sea, esa sociedad del miedo es un resorte para hacer cosas. Sin embargo, eso ha hecho que nos individualicemos. O sea, ya a la gente no le interesa básicamente la parte social, como pasaba antes. O sea, ya no estamos en una sociedad, somos colmenas. Entonces, ahora a la gente lo que le interesa es su metro cuadrado. Pero que está diciendo, ¿qué va a cambiar eso a mi familia? A mí no me importa eso. O sea, cómo se ha ido individualizando y cómo se ha ido microsegmentando el asunto ya de la política, y cómo los políticos están cada vez menos haciendo eso que tú estabas diciendo, planteando propuestas comunes y generales. Leonardo, muchísimas gracias. Se nos quedan temas. Debemos hacer toda una segunda edición, ¿verdad? Porque hay muchos temas Que interesantes. tenía 20 años que no me pasaba una Navidad en Dominicana. Por ejemplo, No me digas. Leonardo. Por ejemplo, Leonardo. Se siente la brisita, A mí Leonardo. me encantaría que usted nos explique las diferencias que usted ha encontrado, como nos explicaba que trabajó en México, en Nueva York, que ha medido, la complejidad o diferencia del electorado dominicano, la peculiaridad.
en qué se diferencia el mexicano del elector dominicano, el neoyorquino, como para ver eso, ¿verdad? Mira, lo que yo he podido ver al final es que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones. Amor, odio, ira, tristeza, esperanza, miedo. Y al final la comunicación política no es más que manejar esas emociones a la hora de comunicar. Al final la política es eso. El que mejor comunique tendrá mayores posibilidades de éxito. Pues si eso es así. No el que más comunique. Luis Cuatro más y así la vaina. Si eso es así, Pero, Leonardo. óigame bien. No el que más comunique. No el que mejor. Pues El que mejor comunique. si es así. Y comunicar significa poder conectar emocionalmente con el elector. Esto no hay que Le hablar toca a más. Guido entonces. Vámonos, Isidro. Le toca a Guido entonces.